Conocido principalmente por sus creaciones murales, Diego Rivera es un pintor ecléctico con un extenso trabajo de caballete. Su obra es compleja, diversa y se caracteriza por tener un alto contenido social. Nacido en Guanajuato en 1886, Diego Rivera crece en la Ciudad de México a partir de los 7 años. A los 10, como alumno de la antigua Academia de San Carlos, donde permaneció casi una década, inicia y desarrolla su formación artística en el contexto del arte vinculado a la Escuela Nacional de Bellas Artes. En sus trabajos escolares encontramos las formas clásicas y las referencias a la antigüedad grecolatina que tanto gustaba al medio académico durante el Porfiriato. Oficialmente, los trabajos del joven Rivera comienzan a ser valorados a partir de 1905, cuando obtiene una pensión por parte del gobierno de Díaz. Un año después conoce al gobernador de Veracruz, Teodoro A. Dehesa, quien le brindará la posibilidad económica de irse a Europa. En enero de 1907, con 20 años de edad, Diego Rivera parte a España. Su estadía se prolongará 14 años en Europa, principalmente en ese país y en Francia. En Madrid, gracias a la recomendación de Gerardo Murillo, Rivera ingresa al taller de Eduardo Chicharo y Agüera, el más destacado realista español de la época, quien hizo trabajar al joven aprendiz bajo el influjo de los maestros españoles Joaquín Sorolla e Ignacio Zuloaga. Rivera progresa en su habilidad técnica tanto en la percepción de la textura de los materiales y superficies como en la claridad y confianza de su trazo. Su estancia en España le permitió conocer de manera directa el trabajo de grandes maestros como Goya, Velázquez y el Greco. Las formas manieristas y las complejas perspectivas de este último influenciarían su trabajo. 2 años después de su llegada a Europa, Rivera se instala en París, lo que le permite estar en contacto con las vanguardias de principios del siglo XX y frecuentar a varios de sus exponentes. En octubre de 1910, regresa a México por unos meses, invitado a participar en una exposición con motivo de la celebración del centenario de la independencia. En ella, Rivera expone 40 pinturas, de las cuales 6 fueron adquiridas por Carmen Romero Rubio, esposa de Porfirio Díaz, y otras 7 por el gobierno. Esta exposición fue inaugurada el 20 de noviembre, día exacto en el que el pueblo se levanta en armas contra el régimen porfirista. Su breve estancia en México le permitió observar de cerca el levantamiento revolucionario. En junio de 1911, Rivera regresa a París y permanece ahí durante 10 años, tiempo en que experimenta con estilos franceses y con las vanguardias de principios de siglo. En las obras de esa época encontramos tendencias impresionistas, puntillistas, fauvistas y cesanescas. En esta experimentación, Rivera finalmente cede a la geometrización de formas y planos. Con esto pasa a un periodo propiamente cubista que durará de 1913 hasta 1917. Para él, el cubismo representa una etapa de análisis formal. Esta etapa cubista modificará para siempre su concepción del objeto, así como su manera de plasmarlo pictóricamente. Hacia 1919, Diego se encuentra inmerso en un proceso de cambio. Pretende enriquecerse de sus experiencias vanguardistas para dirigirse a una expresión más propia y de mayor proximidad a la naturaleza. Con esta pretensión, aborda una figuración descriptiva con gran economía de elementos, intentando sintetizar al máximo su lenguaje plástico. Es en esos momentos cuando Rivera redescubre la figuración, la cual nunca más volvería a abandonar. Entre 1919 y 1921, pasa 17 meses viajando por Italia, lo que le permite estudiar el arte clásico, medieval y renacentista de la península itálica, prestándole una singular atención a los sistemas compositivos del muralismo de las diferentes épocas. Embebido de las vanguardias contemporáneas y con un bagaje visual de creaciones tanto de la antigüedad como de la Edad Media, Renacimiento y época moderna, Rivera regresa a México en 1921.
Tiene 33 años de edad. Desde su llegada, Rivera forma parte del núcleo más activo de la intelectualidad artística del país, fuertemente influenciada por ideales socialistas. Las corrientes de pensamiento socialista habían estado presentes en nuestro país desde el último tercio del siglo anterior. Sin embargo, no habían podido desarrollarse sino hasta después del movimiento revolucionario. En el momento en que Rivera llega a México, la corriente comunista ha comenzado a desarrollarse en el país. Rivera, así como numerosos artistas contemporáneos, comparten los ideales de igualdad, de justicia, de valoración al trabajo y de reparto equitativo. Con estas convicciones, Diego Rivera se integra al programa cultural del gobierno bajo la custodia del secretario de Instrucción Pública, José Vasconcelos, el cual pretendía incorporar a la sociedad nacional los grandes sectores aislados en lo social y en lo cultural, además de definir y reforzar la identidad mexicana después de 10 años de guerra civil. Para esto, se utilizaría como herramienta a la creación artística. De esta manera, la pintura mural fue provista de una función pedagógica. El objetivo del proyecto estaba bien definido, y para llevarlo a cabo, Rivera optó por un método plástico de fácil asimilación, una pintura figurativa con tendencias narrativas. Su primer mural fue La Creación, realizado entre 1922 y 1923 en el Anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria en el Colegio de San Ildefonso. Apenas terminado, comienza el proyecto del edificio de la Secretaría de Educación Pública titulado La visión política del pueblo mexicano, el cual le tomaría 5 años. Este mural abarca los muros de los claustros de los 2 patios y los de la caja de la escalera. Es en esta obra donde se plasman las nuevas ideas sobre el pueblo mexicano y se crea una iconografía de la revolución recién acontecida, nutrida por su viaje a México cuando el movimiento armado comenzó. A partir de lo que vio, escuchó e imaginó, Rivera creó una iconografía revolucionaria. En 1929 le conceden un proyecto en el Palacio Nacional, interrumpido en 2 ocasiones. En 1930 viaja a Estados Unidos para la realización de Alegoría de California, en el edificio del San Francisco Pacific Stock Exchange. Un año después, antes de regresar a México para retomar el proyecto abandonado, ejecuta el mural titulado La elaboración de un fresco para The California School of Fine Arts. Poco después de su regreso, los trabajos en el Palacio Nacional son interrumpidos nuevamente, ya que Rivera embarca hacia Nueva York, en donde se prepara una magna retrospectiva sobre su trabajo en el Museum of Modern Art, inaugurada el 23 de diciembre de 1931. A inicios del año siguiente, apenas terminada la exposición, Rivera comienza a trabajar sobre Detroit Industry, ciclo de frescos en el Detroit Institute of Art. Sin haber terminado este proyecto, otro encargo se presentó: un mural para el corredor principal del Rockefeller Center en Nueva York. El título del mural del Rockefeller Center era El hombre en la encrucijada, mirando esperanzado a un futuro mejor. En curso de su realización, el mural suscitó reacciones encontradas, ya que en él Rivera mostraba los defectos del capitalismo y los aspectos positivos del socialismo. Pero no fue la temática, sino la representación de Lenin y de otros ideólogos comunistas lo que provocó que se quisiera modificar el contenido. Rivera se niega y regresa a México, e inconcluso el mural se destruye en 1934. Finalmente, en 1935, termina Epopeya Nacional en el Palacio Nacional, donde retoma y redefine la iconografía revolucionaria. Formando parte de un partido o no, Rivera siempre reivindicará sus convicciones políticas a lo largo de su carrera. Por tal motivo, gran parte de su trabajo está relacionado a una estética socialista, al igual que la de los numerosos artistas contemporáneos, entre los cuales podemos mencionar a Tina Modotti,
Manuel Álvarez Bravo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Fermín Revueltas, así como aquellos que formaron parte del taller de gráfica popular como Leopoldo Méndez, Luis Arenal, Ángel Bracho, Pablo O'Higgins, Alfredo Salce, Jesús Escobedo, Gabriel Fernández Ledesma y Raúl Anguiano. Diego Rivera es considerado uno de los 3 grandes muralistas mexicanos de la llamada Escuela Mexicana. Sus creaciones murales son las más conocidas. Sin embargo, es en su trabajo de caballete en donde más fácilmente podemos percibir lo complejo y lo ecléctico de su obra.